Buenas noches, Giovanni Moreno otra vez les habla. Hoy vamos a hablar del valor razonable y su impacto en la estructura de capital. Para hablar de valor razonable tendremos que hacer referencia a que en Colombia las normas internacionales de contabilidad le dieron un vuelco total a la forma de evaluar cada una de las cuentas que tienen los estados financieros. ¿Y cómo así que la forma de evaluar? Sí, claro. Nosotros estábamos tradicionalmente casados con el concepto de causación, concepto en el cual se limitaba únicamente a, primero, registrar una transacción a unos precios históricos y así se quedaba, a un costo histórico, muchas veces no representando la realidad económica del ente. Y es donde nosotros empezamos a tener otras variables como simplemente nosotros en ningún momento contemplábamos la opción de estar valuando cada uno de los activos si tenían o no una disminución de su valor. Ahora la norma internacional dice, existen criterios de medición, existen criterios en los cuales usted los debe tener en cuenta cuando decida qué forma de llevar el valor de sus activos en los estados financieros. Y es donde empezamos a tener problemas. Problemas ¿por qué? Porque nosotros estábamos desacostumbrados, por así decirlo. Desacostumbrados en la forma en que llevábamos el valor de las cosas. Ahora la norma internacional nos va a hablar que existen unos criterios de medición como un valor razonable, como un valor de mercado, un valor de uso, un valor en libros, un valor de realización, entonces un costo amortizado. Si nos damos cuenta, cambió la interpretación de la medición. Y es donde nosotros empezamos a indagar y decir, señores, si yo quiero tener en cuenta unos estados financieros que sean razonables, pues lo más coherente es que los valores que lo componen, las cifras, sigan los criterios internacionales. En ese orden de ideas, nosotros decidimos una cosa. Primero, no solamente nos vamos a quedar con un valor en nuestros estados financieros, va a tener muchos valores. Segundo, no solamente nos vamos a quedar con un criterio, vamos a tener muchos criterios. ¿Cómo así? Los criterios están enfocados a definir, uno, ¿qué es capital financiero? ¿Qué es capital físico? Cuando hablamos de capital financiero y capital físico, nos vemos abocados a dos cosas en particular. Las compañías, generalmente los dueños o propietarios, los accionistas, entregan una suma de dinero bastante importante representada en instrumentos de patrimonio de acciones, y en esas sumas de capital lo menos que quieren es una utilidad, un rendimiento, y eso es lo que se conoce como un capital financiero. Ese capital financiero va a estar representado en las utilidades que genere. Entonces, ¿cómo funciona? Pues si yo genero utilidad, la compañía gana, yo gano. Y cuando hablamos del capital físico, necesariamente decimos, este capital físico es el que nos habla de todo lo relacionado a la capacidad instalada, a la maquinaria que tenemos, al uso correcto de tiempos y movimientos. Y es donde muchas veces vamos a ver que la vida en el sector real nos muestra casos que por no utilizar un valor razonable en sus instrumentos de inversión terminan sucediendo cosas como el cierre de Interbolsa, donde lo que hicieron fue unas acciones de una compañía les dieron un valor muy alto y tenían todas las personas supuestamente una inversión en esos capitales, cuando la realidad
es que el dinero que tenían era totalmente menos. De la misma manera, nuestra realidad se reduce a una cosa. Nuestra realidad se reduce a que nosotros debemos darle el justo valor a las cosas. Muchas personas inflaban sus estados financieros con las valorizaciones y repartían utilidades teniendo en cuenta esos criterios. Ahora, bajo la norma internacional, simplemente cambió. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a evaluar por un criterio llamado de un ingreso efectivamente realizado y no un efectivamente causado. ¿Por qué? El ingreso realizado y el ingreso realizable se diferencian en eso. Yo puedo tener un apartamento en mi compañía. Ese apartamento puede tener un costo de un valor, por decir algo, de 100 millones de pesos. Pero al lado me construyeron un centro comercial y ya no me vale 100, me vale 150 millones. En teoría me gané 50 millones por valorización, cosa que es totalmente falso, porque yo esa plata solamente la voy a recibir cuando efectivamente lo venda. Y si no lo he vendido, difícilmente me voy a ser beneficiario de los 50 millones. Por eso, las normas internacionales buscan favorecer al inversionista minoritario, el cual simplemente con algo tan sencillo le permite a usted tener un valor adecuado en su distribución. Y es donde nosotros, según la norma internacional, nos dice, nosotros en conclusión, el problema no es el uso del valor razonable, sino la forma en que los cambios de valor son incorporados en el patrimonio y en el estado de resultados. El capital que quiere mantener puede ser una decisión interna o una imposición legal, que busca enviar ganancias no realizadas para que no sean distribuidas por socios accionistas. Vuelvo y la reitero, ¿a qué se refiere la norma? Habla esencialmente de cuando usted cogía una valorización y la distribuía como utilidad cuando simplemente no era cierta. La llevaba a un estado de resultados, eso daba un ingreso por valorizaciones cuando no eran realizables. En este tema tenemos conceptos muy dispersos en el valor razonable. Por ejemplo, si mi compañía es de taxis y y tengo unos vehículos para prestar ese servicio, si no nos podemos ceñir por las políticas de depreciación en línea recta, donde nos habla que la vida útil son 5 años, porque estaríamos diciendo mentiras. Un taxi no dura 5 años. La vida útil puede ser a lo sumo 2 años y en su defecto hasta menos, según los turnos de trabajo que tengan y la calidad además de las vías donde esté, el conductor, muchas variables observables que influyen en el inadecuado uso del espacio. De la misma manera que podemos apreciar que yo tengo un carro bien viejo, de esas camionetas que ya ni siquiera aparecen en la revista Motor, cuando yo vaya a subirlo a mi propiedad planta de equipo, pues ya está totalmente depreciado, no tiene ningún valor. Y entonces a mí me dicen, oiga, ¿y el valor de uso? Si usted hace su objeto social y por ejemplo ese vehículo lo utiliza para distribuir empanadas, mangos, lo que usted considere pertinente, si usted no tuviera ese carro y le tocara pagar por llevar eso, ese es el conocido valor de uso. Este valor de uso le va a decir a usted cuánto realmente está produciendo su activo, y es lo que en las normas internacionales se conoce como valor de uso. Hay un criterio totalmente nuevo que es el criterio de deterioro, y la norma dice que debe ser por lo menos una vez al año o cuando se estime necesario realizar la prueba de deterioro. Difícilmente podemos encontrar acciones en las cuales las personas no quieran hacer la prueba de deterioro. Van a mejorar, van a mostrar una realidad económica y eso hace que de una u otra manera sea mucho más accesible. Cuando hablamos de valor razonable, necesariamente nos hacemos referencia a la NIF 13. La NIF 13 nos dice: el valor razonable es una medición
basada en el mercado, no una medición específica de la entidad. ¿Cómo así en el mercado? Quiere decir que cada vez que yo vaya a comprar algo, pues tengo que mirar varias posibles opciones. Es como cuando usted va y cotiza los precios, identifica cuál es el más favorable para usted y teniendo ese criterio lo asume y toma la decisión de compra. Entonces, eso me empieza a dar otro criterio más de valoración, que hay un valor de entrada de nuestros activos y un valor de salida. Porque cuando yo vaya a vender ese activo, si lo quiero para la venta, lo que yo quiero es, como mínimo, librar la inversión y ganarme un margen de contribución. Entonces, ya el criterio de medición no va a ser valor razonable, sino valor de realización. Y ese valor de realización, pues, yo lo defino basado en ¿qué? Basado en variables observables, si son internas de la empresa o son externas de la compañía. Por decir algo, si yo voy a comprar una acción de una compañía y la acción cotiza en bolsa, pues el valor razonable de la venta de esa acción va a ser el que sea la cotización en bolsa, y el valor realizable sea donde yo tenga la mayor utilidad. Si la compañía no cotiza en bolsa, pues ya no puedo utilizar el criterio de valor razonable, sino de valor intrínseco, y dependerá del tamaño de la compañía, del peso del patrimonio sobre el número de acciones en circulación, y de esa misma manera definiremos cuánto es el valor de la acción. El objetivo de la medición del valor razonable es, ante todo, mantener el capital financiero, tener utilidad. Siempre va a estar enfocado en tener utilidad. ¿Cuándo no aplica? No podemos utilizar valor razonable cuando hablemos de transacciones basadas en acciones. ¿Por qué? Porque las transacciones basadas en acciones son, uno, instrumentos de patrimonio, y hay una forma totalmente diferente de evaluarlo. No puedo aplicar valor razonable cuando hay transacciones de arrendamiento. ¿Por qué? Porque es que me toca utilizar un criterio de medición totalmente distinto, y el criterio de medición que utilizaríamos sería el valor presente neto. Porque lo que busca la norma internacional es comparar si el dinero que yo me gane sea semejante o mejor que si yo comprara el bien. Entonces, existen diferentes tipos de arrendamiento: un arrendamiento operativo y un arrendamiento financiero. La diferencia entre los dos es la opción de compra. ¿Qué quiere decir eso? Que después de un determinado tiempo yo voy a dar una cuota muy inferior al valor del bien, y eso me va a permitir quedarme con el activo. Tampoco aplica las mediciones para los inventarios. ¿Por qué? Porque el valor razonable va a depender del valor en uso o del valor del inventario promedio. Tampoco podremos utilizar la norma de la NIF 13 de valor razonable en lo que tiene que ver con los beneficios empleados. ¿Por qué? Los beneficios empleados son contemplados en la legislación laboral como esas atribuciones en las cuales no son susceptibles de generar carga alguna y le permite mejorar su calidad de vida al empleado. Entonces, ¿cómo le voy a hablar con qué criterio voy a decir que es lo más razonable y cuantificable cobrarle sobre los ingresos? Cuando tenemos activos que el importe de recuperable es el valor razonable menos los costos de disposición, no lo puedo aplicar, porque ¿qué está diciendo eso? Para vender una máquina que tenía arrumada me tocó mandarla a arreglar, y ni mandándola a arreglar recupero lo que me costó el arreglo, pues entonces no puedo utilizar un valor razonable como criterio de medición. En normas internacionales tenemos, primero, un reconocimiento; segundo, una medición; tercero, una evaluación; y cuarto,
una notas o revelaciones de la descripción de cada uno de los hechos. Cuando hablamos de valor razonable, el primer reconocimiento ¿es un activo financiero o no es un activo financiero? ¿Produce dinero o no produce dinero? De la misma manera, simplemente nosotros definimos hasta dónde ese activo financiero produce dinero. Igual, en estos momentos, en los balances bajo normas internacionales, solamente van a estar las partidas que generen dinero. Las que no, que están inactivas o que simplemente las tiene la compañía para aprovechar un momento coyuntural y ya, no se presentan en los estados financieros. Solamente se describen en las revelaciones. La medición es a qué valor vamos a entrar la información financiera, a qué valor y en qué época lo vamos a hacer. También está la presentación, que es en qué estado lo vamos a utilizar. Lo vamos a utilizar en el estado de situación financiera, lo vamos a utilizar en el estado de resultados integral o lo vamos a presentar en otro resultado integral. De esta manera pues nos hace mucho más fácil la interpretación, si no fuera por las revelaciones, que son las encargadas de decir hasta dónde podemos llegar. En este tema podemos observar que nos pudiéramos extender divinamente toda la noche, pero la idea es precisamente que nosotros tengamos unos fundamentos claros para cuando escuchemos hablar de valor razonable y no pensemos que es algo traído de los cabellos ni difícil de manejar. Les habló Giovanni Moreno, instructor del Centro de Servicios Financieros de Bogotá.